Saludamos al economista Marco Flores, experto analista económico. Economista Flores, el gobierno ha dado en el marco de esta semana palabras de optimismo, cifras supuestamente muy positivas y aseveraciones como que Ecuador ha entrado en un ciclo virtuoso impulsado por un aumento del 85, casi 86% en inversión extranjera y un riesgo país que hoy se ubica en su nivel más bajo en 12 años. ¿Comparte en alguna medida usted este optimismo oficial? ¿Cómo está Gustavo? Un gusto saludarlo. Bueno, hoy justamente, no sabía de esto que usted me acaba de decir, pero mire que las coincidencias, hoy justamente yo terminé de escribir un trabajo sobre lo que ocurre con la inversión extranjera directa en el Ecuador. Esos 430 millones de los que entiendo está hablando el gobierno, no es un flujo de divisas que ingresa al país, fundamentalmente son reinversiones, es dinero que ya estaba en el país. No son dólares que ingresan. Por lo tanto, técnicamente no se puede hablar de nueva inversión, es decir, de capital fresco que viene a ampliar inversiones existentes o que viene a abrir nuevas inversiones. Es la plata que ya estaba aquí, que de utilidades fundamentalmente que se reinvierten. De manera que, por supuesto que no puedo estar de acuerdo con eso porque técnicamente no es así. ¿Qué riesgo existe cuando el gobierno continúa utilizando y entregando información que no es la correcta? Acaba también coincidencialmente de circular un informe de Ecuador Verifica en el cual concluye que analizando comunicados oficiales del último año, mayo a mayo, hay altos niveles de distorsión y datos incompletos. Según este informe semestral de Ecuador Chequea, es la fuente, el estudio revela que el 70,7%, el 70% para redondearlo, de los contenidos verificados en el país contienen algún grado de falsedad. Bueno, terrible, terrible. No conozco en detalle ese informe. Escuchaba algún comentario, pero no lo conozco. Realmente es realmente terrible. Pero hay una cosa que en esa misma línea es altamente dolorosa y sobre todo es altamente dolorosa para quienes amamos la economía y hemos querido, como le hemos querido siempre al Banco Central del Ecuador. Ah, con algunos otros economistas nos propusimos la tarea de analizar el crecimiento económico del año 2025. Este que publica el Banco Central de que es 3,7% creció la economía, dice el Banco Central. Y no es verdad, no es verdad. Ese crecimiento está abiertamente manipulado y es una responsabilidad directa del Banco Central. Aquí nadie más que el Banco Central tiene responsabilidad. Es la primera vez que esto ocurre en 100 años. Nosotros vamos a presentar un documento de análisis explicando dónde está lo malo que ha hecho el Banco Central, que no contesta, es decir, no da ninguna explicación sobre lo que se le ha venido pidiendo. Y claro, ha calculado un PIB y otras variables nacionales de la contabilidad nacional absolutamente sobredimensionadas. Y Es vamos a decir, ver. que no solamente son aseveraciones falsas o inexactas, como señala este informe de Ecuador Verifica, sino hay una ausencia de acceso a datos públicos confiables al momento, por falta de diligencia en su trabajo del Banco Central o por una tergiversación provocada. Bueno, esta es la primera vez que ocurre prácticamente en 100 años. Cuando estuvo el señor Avellán de gerente, él inauguró estas prácticas. Pero cuando salió teníamos la esperanza de que estas prácticas se corrigieran. Pero para poder hablar y para poder decir lo que nosotros estamos diciendo, nos ha tomado un tiempo de análisis. Y la dolorosa conclusión es esa, ¿no? El PIB no creció en 3,7%, lo que crecieron fueron los precios. Y como le digo, lo doloroso es que en 100 años del Banco Central, porque el próximo año el Banco Central cumple 100 años de creación, nunca había sucedido. Mire, ni siquiera en el caso del INE, porque el INE lo que tiene son metodologías que deben ser cambiadas o modificadas, por ejemplo, para medir la pobreza. El INE le dice
que quien tiene menos de $92 anuales mensuales de ingresos, la persona que vive con menos de $92 mensuales de ingresos, es decir, $3 diarios, está en pobreza monetaria, como se conoce. Pero también dice que quien supera los $92, o sea, si usted pasa de 92 a $93, según el INE, usted ya sale de la pobreza, lo cual, por decirlo menos, es una solemne tontería. Y la razón, y lo mismo ocurre con quienes están en pobreza crítica, pero el INEX dice que quienes ganan o viven con $52 mensuales están en pobreza crítica. Dicho de paso, son casi 2 millones de ecuatorianos y en total hay 5 millones viviendo con menos de $3. Bueno, si usted pasa de $52 al mes de ingresos a 55, según el INE, usted ya salió de la pobreza crítica. Como que la pobreza, en primer lugar, solo fuese monetaria. La pobreza tiene una serie de ramas y ramificaciones. Pero esto es por una mala metodología del INE que utiliza umbrales muy bajos para el Ecuador. Ni siquiera ha oído lo que le dice el Banco Mundial y lo viene diciendo desde hace tiempos. El INE tiene umbrales muy bajos para medir la pobreza, que ningún otro país los tiene. Por ejemplo, la pobreza monetaria debería estar no en $92, sino en $120. Quien gana menos o tenga ingresos inferiores a $120, podríamos decir entonces está en pobreza monetaria. Pero esto del INE, que es bastante malo, no es tan grave como lo del Banco Central, porque muchas de las decisiones que se toman en el país, por ejemplo, la de los salarios, está relacionado al incremento del PIB o está relacionado con el PIB. El PIB marca una serie de variaciones, por ejemplo, en el presupuesto del Estado. El Ecuador no puede seguir así. Y ¿Cuál algo sería su estimación del crecimiento real del PIB en el ejercicio que ha hecho? Bueno, nosotros en el Foro de Economía y concretamente un compañero del Foro de Economía que se encarga siempre de esas estimaciones, que es un experto en el tema matemático, ¿no? Él tiene una especialización en ingeniería en la Politécnica y tiene un dominio de las técnicas realmente de muy alto nivel. Se llama Hugo Ruiz. Él hizo las proyecciones en su momento y señaló que el crecimiento del PIB iba a ser de 2,5%. Y yo creo lo que él dice. Es más, cuando usted analiza qué ha pasado con el empleo, no encuentra razón para decir que el crecimiento del PIB es 3,7%, que no sea el hecho grave de que el PIB se queda en los quintiles más altos de la población y fundamentalmente en el quinto quintil, que es el de las personas de mayores ingresos, y no se filtra a los otros cuatro quintiles, sino que se filtra muy poco, es decir, el efecto llega muy poco. No es que en el Ecuador no hay crecimiento económico, no es que no haya empleo, sí lo hay, pero es absolutamente insuficiente en primer lugar. Y en segundo lugar, peor que insuficiente, es que está concentrado y la estructura que tiene el Ecuador no permite que llegue a los otros niveles. Desde hace aproximadamente 2 años yo estoy concentrado en los temas del desarrollo económico y sobre este tema en particular he escrito ya no sé cuántos artículos, pero le comento algo, Gustavo, que son una especie de conclusión de todos estos análisis. El problema mayor del Ecuador es que el Ecuador tiene una enorme masa de población sin movilidad ascendente, es decir, marchando en el propio terreno desde hace 40 años. Y desgraciadamente eso es producto del atraso, un atraso masivo en el Ecuador, y es producto de la pobreza. Las dos cosas van juntas y se retroalimentan y generan un círculo vicioso con la inmovilidad social, es decir, la inmovilidad social que es la imposibilidad de progresar. Con ¿Quién el gana, agravante. economista Flores, con esta desinformación? ¿Es, por otra parte, esta batalla de cifras un mecanismo recurrente utilizado por los gobiernos? ¿Cómo influye esto, este entorno, en la interpretación de los indicadores económicos? Los gobiernos utilizan muchas veces cierto grado de manipulación, pero no como lo que estamos viendo. Yo por eso decía, jamás he visto que el Banco Central, una institución que siempre fue, mire, en el Banco Central siempre estuvieron los mejores técnicos del país, por lo menos en el área de la economía. Y en el área de la contabilidad nacional, yo conocí a varios de ellos, verdaderos expertos de gran solvencia técnica y gran solvencia moral. Jamás vi, mientras estuve en el Banco Central,
mientras estuve en la Junta Monetaria, jamás vi que el Banco Central siquiera se aproximara, podría haberse equivocado, pero jamás vi que el Banco Central siquiera tuviera una aproximación para hacer alguna manipulación de las cifras. Nunca. Y mis compañeros de trabajo y los funcionarios del Banco Central, que siempre fueron de alto nivel, siempre honraron ese prestigio y esa actitud. Esto no puedo decirlo el día de hoy, más allá de las excepciones y las salvedades que seguramente deben haber. Pero es doloroso, le decía. Y luego los resultados, pues los resultados que usted tiene los verifica diariamente. Como dice el dicho, usted puede decir misa también, pero la gente verifica diariamente lo que le está sucediendo. Ahora, los impactos de la economía, y esto es algo que tiene que entender bien el público, Gustavo, los impactos en economía no se distribuyen por igual a la población, pues, porque la población tiene diferente capacidad de defensa. Por eso es que los economistas, para hacer análisis, dividimos a la población en quintiles y en deciles. Por ejemplo, mire usted lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que el decil más rico de la población, es decir, el 10% más rico de la población, recibe prácticamente el 40% del ingreso nacional. Y el decil más pobre está recibiendo menos del 2%. En ese intervalo, usted tiene diferentes impactos dependiendo del decil o dependiendo del quintil. Cuando nosotros cruzamos la información del Banco Mundial, de la distribución del ingreso, con la distribución laboral, o sea, las diferentes categorías laborales que publica el INE, el resultado sigue siendo el mismo desde hace 2 años. Seguimos marchando en el propio terreno. Y es que más del 60% de la población, es decir, los tres primeros quintiles, no tienen posibilidades de cubrir en su totalidad la canasta básica familiar. Le doy un ejemplo. El primer quintil tiene un promedio de ingresos de entre 180 y 190 dólares por familia, cuando la canasta básica familiar, según dice el propio INE, es de 821 dólares. Entonces, imagínense cuál es la situación de esta gente. Tampoco lo cubre el segundo ni el tercer quintil, el cuarto quintil. Hay un 10% que no lo cubre. Es la clase media vulnerable, muy susceptible a caer en un quintil de pobreza, porque no tiene mayores posibilidades de defensa. Por eso yo le llamo la clase media vulnerable. Pero tres quintiles, 60% de la población, más de 11 millones de personas en el Ecuador no cubren la canasta básica. Mientras tanto, el quinto quintil cubre fácilmente dos canastas básicas. Sin embargo, en el quinto quintil también hay una pésima distribución del ingreso. Y de esos 3.600.000 personas, que significa cada quintil, el 10% de esa población en el quinto quintil se lleva el 40% de todo. Y el 60% se distribuye en todo el resto de la población. Entonces, claro, cuando usted habla del crecimiento económico, no le llega el beneficio del crecimiento económico a los primeros quintiles y peor al primero, al más pobre. Ujú. Se concentra en la cúpula. Y no solamente el crecimiento económico, sino todos los beneficios del Estado moderno. Por eso es que ayer nomás le decía a un colega suyo que me preguntaba, o anteayer, ¿cómo va la economía? Y yo siempre le contesto y le digo, ¿para quién? Y Porque esa no va. amenaza de la cúpula de alguna manera gotea hacia los otros quintiles. No, esa es una teoría, la teoría del goteo, el trickle down que llaman los americanos. Es una teoría falsa que se inventaron los neoliberales para decir que había que concentrar la riqueza en los más ricos, porque entonces así iba a aumentar la inversión. Y como aumentaba la inversión, el crecimiento y los beneficios del crecimiento se filtraban a los más pobres. Desde hace 50 años, la misma teoría económica se ha encargado de declararle una de las más grandes estafas de la economía y de las farsas existentes. No existe tal goteo, no existe la economía del goteo de arriba hacia abajo y nunca ha existido. Pero cuando yo le estoy diciendo que esto se concentra en el quinto quintil más alto, la responsabilidad no es del quinto quintil, de quien está en el quinto quintil, la responsabilidad es del Estado, porque es el Estado el que debe propiciar políticas de distribución del ingreso. Por ejemplo, ¿cuál es una forma de destruir la distribución del ingreso? ¿Cómo destruye usted la distribución del ingreso? Una de las formas, con un Estado ausente en los sectores esenciales.
sobre todo en los sectores de salud y de educación. ¿Y por qué sobre todo en esos sectores? Porque la falta de atención de salud y la falta de una educación adecuada por parte del Estado a la gente pobre, que es masiva en el Ecuador, es la que le tiene marchando en el propio terreno, es la que causa su inmovilidad social. No de gana tiene usted más de un 60% sin poder cubrir la canasta familiar básica. Bien, vayamos, Lo- economista Flores, a otra de las cifras mencionadas por el Ministerio de Economía, que ha destacado un aumento del 85,7% en inversión extranjera. Hasta donde recordábamos, la inversión extranjera era enormemente deficitaria que en el país, comparando con países vecinos y sumamente baja. ¿Cómo interpretar esta cifra de crecimiento de inversión extranjera? no, no existe tal cosa. Lo que existe es una reinversión de utilidades. Ah, el año pasado y hace 2 años también lo que hubo fueron asientos contables. Yo para decirle esto escribí un trabajo que lo terminé el día de ayer justamente. Y para decirle esto no solamente acudí a la información de inversión extranjera del Banco Central, sino a la balanza de pagos, donde está toda la información, o más bien dicho, de donde usted puede extraer la información. Y lo que hay es, como era lógico esperarse, hay una reinversión de utilidad, es decir, no hay ingreso nuevo de divisas. La inversión es el ingreso de divisas, ¿no es cierto? Nuevas divisas que vienen a fortalecer a las empresas o las inversiones ya existentes o que vienen a crear nuevas inversiones. Ese no es el caso. Ese porcentaje es muy minúsculo en lo que estamos hablando, que es el primer trimestre del año 2026. Entonces, lo que hay es empresas cogen las utilidades, por ejemplo, el Hospital Metropolitano, pero es inversión nacional. Básicamente reinvierte sus utilidades para mejorar la calidad de los servicios. Y las empresas hacen lo mismo, ¿no? Algunas con fuente nacional y otras con fuente internacional. Eso es lo que ha pasado. Y por eso es que es absolutamente impresentable decir técnicamente que ha habido un incremento mucho menos sustancial de la inversión extranjera por las razones que le estoy citando. Ya. Y esto sí, Vayamos a... Sí, ¿no? adelante. El Bien, Banco vayamos al mercado laboral. ¿Cómo se explica que pese a indicadores macroeconómicos positivos que presenta el gobierno, me refiero, la pobreza crítica y la informalidad siguen creciendo? ¿Cuáles son los datos en este tema, en esta área que deberían transparentarse para entender mejor esa brecha? Uno de cada 4 ecuatorianos es pobre de solemnidad en el Ecuador. Los grados de la pobreza son variables. El empleo literalmente está estancado. Nosotros tenemos un porcentaje de empleo adecuado. El empleo adecuado es el que recibe el salario básico unificado más los beneficios de ley. Em, pero esos datos que nosotros tenemos también muestran que el 52,8% para ser exactos, con corte al mes de mayo, que es la última información, el 52,8% de toda la población económicamente activa está en el sector informal, es decir, con trabajos e ingresos precarios. No el promedio, sino la mediana de los ingresos laborales. Mire la cifra que le voy a dar, que pertenece al INEC. La mediana de los ingresos laborales en el Ecuador, que es la cifra que hay que considerar para ver cuánto es lo que tienen de ingreso los ecuatorianos, es inferior a $400. Inferior a $400. Las cifras las publica el propio INE. Para ser exacto, son como 370 o 380. Están publicados en el último boletín del INE. Entonces, lo que tenemos es un estancamiento del empleo. Lo clave aquí es ¿por qué? El Banco Central está diciendo que la economía creció 3,7%. El riesgo país no tiene nada que ver con esto, ¿no? El riesgo país tiene que ver con la capacidad de pago del Ecuador de sus obligaciones fundamentalmente externas. Pero, ¿por qué se produce esto? ¿Cómo es que usted tiene el sistema financiero con un exceso de liquidez? ¿No es cierto? 100.000 millones de dólares de liquidez, más de 100.000 millones de dólares de liquidez hay en la economía. Y tiene una economía estancada en el empleo y a mi juicio también en el crecimiento. Pero tomemos las cifras sociales, estancada en el empleo. Por la razón que le digo. Una cifra oficial adicional en esto.
es de desocupación en Ecuador de 3,1%, más baja que en países europeos, más baja que en Estados Unidos. ¿Qué significado tiene esa cifra y por qué se la sigue utilizando? En el Ecuador no tiene ningún significado, porque la gente pasa directamente al subempleo, a la informalidad. Usted no tiene, pues, en los otros países lo que aquí llamamos el subempleo y la informalidad. No existe tal subempleo, lo que existe es empleo y desempleo. Entonces, ¿por qué tiene usted un 3% de desempleo abierto, digamos? Porque tiene un 63% de informalidad de informalidad y desempleo. Entonces, la gente para no desemplearse, para no tener ningún ingreso, acepta ingresos críticos, ingresos miserables. Ese es el 63% de la población el que está en esa situación. Entonces pasa del desempleo abierto, de no tener ningún ingreso, a tener ingresos precarios y entra directamente a las categorías de subempleo del INEC. Entonces, no están desempleados porque están en el subempleo, en la informalidad, con Bien. ingresos precarios. Pasando, economista Flores, a otro tema muy contemporáneo. ¿Qué piensa usted sobre la inteligencia artificial como herramienta? Le pregunto esto porque ese informe de Ecuador Verifica da cuenta de que 66 piezas de contenido oficial que ha entregado el gobierno con informaciones relevantes para consumo del público han sido generadas totalmente por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que causa la cuarta revolución industrial, básicamente. La inteligencia artificial tiene muchísimo más de positivo que de negativo, porque no solamente se refiere a la economía, se refiere, por ejemplo, a la medicina. Los avances que genera la inteligencia artificial son fantásticos. Lo que pasa es que ha ido demasiado rápido y probablemente el mundo no estaba preparado para una recepción de algo tan fantásticamente dramático y que va evolucionando todos los días, particularmente los países en desarrollo, como les llamamos a nuestros países, que es un nombre bastante utópico en definitiva, pero bastante generoso más que utópico. Yo creo que la inteligencia artificial es uno de los elementos fundamentales que servirán para que los países y en general la gente pueda lograr mejores niveles de bienestar. Pero si es que los gobiernos también hacen lo que deben hacer. En Estados Unidos hay una confrontación de ideas respecto de quienes dicen que la inteligencia artificial va a desemplear a la gente. Acabo de ver la declaración de Bill Gates el día de ayer, que hizo me parece que en la CNN o en Fox de los Estados Unidos, y que está publicado, y también publicado por el New York Times, en donde él dice que sí, que la inteligencia artificial le va a desemplear a muchísima gente en los Estados Unidos. Es probable que eso ocurra. Lo importante es que los gobiernos estén preparados para que no ocurra y busquen los mecanismos de atenuación, no de eliminación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se debe convertir en un instrumento como utilizar el esferográfico para escribir. No podemos simplemente cerrarnos a la posibilidad de mejorar. Hay grandes cosas que se logran con la inteligencia artificial. Pero también tiene obviamente costos y costos como los que estamos comentando. Entonces, lo que hagan los países, la forma de regulación de los países, será en definitiva la que defina las cosas. Mire el cambio que tuvo la humanidad cuando se inventó la rueda y antes de la rueda, en época prearcaica, cuando se inventó el arco y la flecha para poder cazar. Y luego cuando se inventó la rueda, el cambio que dio la humanidad. Luego, cuando la propia revolución industrial, ¿no? Fue tomando otros niveles y accediendo, más bien dicho, a otros niveles, los cambios que se produjeron en la humanidad. El Internet, la inteligencia artificial, son elementos que, en primer lugar, que el mundo no se puede deshacer. Es muy difícil que eso ocurra. Lo que hay, como decía John Maynard Keynes, no hay que destruir el mercado, hay que regularlo. Los bots, la inteligencia artificial generativa, coincidiendo absolutamente con usted en cuanto
a lo útiles que pueden ser estas herramientas, pero estos sistemas producen fácilmente información totalmente sintética que no siempre va de la mano con con la realidad. El problema es si un gobierno utiliza estos sistemas sin hacer las verificaciones debidas, sin tener realmente un control sobre lo que se está diciendo, complica mucho el análisis para expertos y qué decir sobre el entendimiento de la población en cuanto a la realidad. Pero si usted utiliza la inteligencia artificial y no la manipula, no altera su propia inteligencia artificial, ninguna fuente de inteligencia artificial, como el chat GPT, como Gemini, como cualquiera de ellos, le va a dar información adulterada. O sea, que usted pida información adulterada y tenga información adulterada. O usted le pida y le diga, escríbeme algo señalando o exagerando las cifras. Le niegan. Eso no es posible hacer con inteligencia artificial. Pero si usted manipula los algoritmos y entonces mete determinadas cosas para cambiar los resultados, lo que usted está cometiendo es un delito. Y es como asaltar un banco. Pero la inteligencia artificial está... Mire, la inteligencia artificial, por ejemplo, si usted le dice que repita dos malas palabras, no le repite. Y le dice, no estoy diseñado para eso. Si usted le dice, escríbeme una carta insultándole a Pepito, le dice que no está programado para eso y que no le puede escribir la carta para insultar a Pepito y cosas Pero así. vemos una profusión de voces, de imágenes absolutamente artificiales circulando y mucha gente lo Pero consume como ciertas. por manipulación de la inteligencia artificial. Así es. No porque está diseñada así, sino por manipulación. ¿Y quiénes manipulan? Los que están atrás de la computadora o atrás del Bien. celular. El tiempo se nos agota, economista Flores. Quisiera ir a un último punto, que es un tema recurrente entre sus preocupaciones y análisis, el presupuesto del Estado y la ejecución fiscal. Usted con frecuencia ha alertado sobre la subejecución del presupuesto general del Estado. ¿Cómo se encuentra la situación actualmente? Pues más o menos parecida, ¿no? Tuvimos esta situación producida por el petróleo. El petróleo creció de manera sustancial, el precio del petróleo internacional me refiero, pero también creció de manera sustancial las compras, las importaciones de derivados del petróleo, concretamente de gasolina, de gas licuado de petróleo. Entonces, no se ha beneficiado el Ecuador como podría haberse beneficiado por esta circunstancia. El gobierno ha seguido un camino que es el de ir nivelando. Aquí el precio de la gasolina está más caro que en Estados Unidos, ¿no? O por lo menos igual, pero ha ido nivelando los costos de los combustibles en el Ecuador. Y me parece que esa es una buena medida, porque lo ha hecho bien, digamos, en el sentido de que no ha generado un colapso como el que generó el presidente Moreno, que dio lugar a octubre de 2019, que casi cae el gobierno y acuérdese lo que pasó en Quito sobre todo. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno se ha manejado bien. Me parece que hay graves errores del gobierno en diferentes áreas. Uno tiene que ver con la institucionalidad y el Estado de Derecho que no existe en el Ecuador. Lo que pasa en el Ecuador es producto de la no institucionalidad, es decir, no tener institucionalidad y un verdadero Estado de Derecho. No tener instituciones sólidas, ¿no? Instituciones inclusivas. Lo que tenemos son instituciones extractivas, como dicen Daron y Acemoglu, ¿no? Acemoglu y Robinson. Y antes lo decía Douglas North. Y creo que ahí está uno de los grandes botones negros del gobierno. El otro, sin duda alguna, tiene que ver con el abandono, literalmente el abandono de la gente en sectores fundamentales, sectores esenciales, como el de la salud, la educación y la infraestructura básica. Si usted realmente le quiere ayudar a la gente, quiere distribuir el ingreso, ayúdele a que se cure a través de la red del Estado, la red pública, a que se puedan educar sus hijos, a que el agua potable les llegue a su casa, a que tenga vías, tenga alcantarillado. Esa es la mejor forma de distribuir el ingreso. Bueno, ahí hay una deuda muy grande del Estado. Pero este tema en el que yo estoy enfocado ya desde hace algún tiempo, de la situación que vive más del 60% de la población, que es una población más que pobre, porque es pobre, absolutamente atrasada con productividades cercanas a cero y por lo tanto con ingresos precarios.
Yo analicé los últimos 25 años y lo que usted tiene es una línea horizontal, es decir, se mantiene la situación con los matices que han imprimido cada uno de los gobiernos o los cambios que han introducido, pero luego hemos regresado a lo mismo y a veces a lo mismo de lo peor. Este es el principal problema que tiene el Ecuador. Nosotros tenemos una enorme masa de la población a la que no le llegan los beneficios y una enorme masa de la población que no puede contribuir al crecimiento económico como debería, porque no tiene forma de hacerlo. Y claro, se está quedando esos beneficios, ese pequeño crecimiento en los sectores más altos de la población, concretamente en el quinto quintil de cinco, se queda en uno. Y esa es la desgracia que tiene el Ecuador. Es ahí donde hay que enfocar las políticas económicas. El déficit, el presupuesto del Estado, el riesgo país, son variables importantes si usted quiere. Pero lo fundamental está acá, porque esta es la raíz del problema estructural del Ecuador. Y es ahí donde los gobiernos deben atacar. Finalmente, para terminar de contestar la pregunta, el presupuesto del Estado este año va a ser más o menos lo que los años anteriores, es decir, sometido a un alto componente de deuda pública, sobre todo deuda externa. Tenemos que pagar 14.983 millones de dólares de este año, Gustavo. Es una verdadera locura lo que hay que pagar por capital, intereses y otros pasivos. Este es un nudo más que gordiano que le asfixia a la economía. Y claro, aquí tenemos unas políticas de ajuste, ¿no? Que son precisamente las que han destruido la inversión en los sectores esenciales. Todos sabemos que hay corrupción en los sectores de la salud. Aquí se entregaron hospitales como cuota política para obtener mayorías. Todos sabemos de eso. Pero la respuesta no puede ser el abandono a que la gente se muera, o a que la gente no se cure, o a que los niños no estudien. ¿Por qué usted tiene los resultados que tiene en Cuenca? ¿Sabe por qué? Porque Cuenca es la ciudad más consciente del país, porque es la que tiene mejor preparación en el Ecuador. Es decir, ese grado de conciencia que hay en Cuenca no se replica en el resto de ciudades, es mucho más fuerte en Cuenca y uno puede notar en el comportamiento de la gente y en el estado de la ciudad, en el estado de la ciudad, independientemente de los alcances buenos o malos que puedan tener, es qué hacen los cuencanos y las cuencanas para cuidar su ciudad. ¿Qué tipo de razonamientos están haciendo? Hay una importante diferencia, ¿no? Por eso los llaman las Atenas del Ecuador. Bien. Queremos agradecerle, economista Flores, por haber estado con nosotros. Oh, muchas gracias por invitarme. El economista Marco Flores es un destacado académico, experto en análisis económico.